Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estudiante de secundaria? Te saluda Miss Paola. Y bueno, esta vez en nuestra clase de lenguaje vamos a hacer el repaso. Ya que se acerca tu examen de la primera unidad, es necesario un repaso. Muy bien, vamos a ver el temario del examen de la primera unidad. Quiere decir que los siguientes temas van a llegar en tu examen final. Los temas son la comunicación, el lenguaje, tanto las características, funciones y planos, las variaciones de la lengua y la fonética, también la fonología. Bien, entonces esos serían los temas que van a llegar para tu evaluación. Así que vamos a prestar atención al video. Mucha atención para que hagas un correcto repaso y des un buen examen. Bien, chicos, entonces comenzamos con el repaso. El primer tema es la comunicación. Vamos a dar los puntos más importantes sobre cada tema, por favor, así que presta mucha atención. Va a ser una clase muy rápida. Lo que tienes que saber es el concepto de la comunicación. La comunicación es un proceso por el cual nosotros podemos transmitir, comunicarnos, ¿qué? Nuestras emociones, ideas, opiniones, sentimientos o deseos. Bueno, en el mundo nosotros no somos los únicos que nos comunicamos, ¿no? La comunicación va a tener dos clases. Va a ser de manera humana y no humana. La comunicación no humana comprende la comunicación animal, que es por instinto, y la comunicación vegetal, que es por estimulación. Una estimulación como la luz, la temperatura. La comunicación humana, que la realizamos nosotros, las personas, presenta también a su vez dos formas: la comunicación lingüística o verbal y la comunicación no lingüística o no verbal. Muy bien, la comunicación verbal, ¿no? Va a ser tanto oral como escrita. Y la comunicación no verbal es cuando nosotros vemos, ¿no? Diferentes imágenes en el semáforo, que son una comunicación óptica o visual, o también los jeroglíficos, los símbolos, que es un tipo de comunicación ideográfica, o también cuando nosotros realizamos diferentes gestos. Es un tipo de comunicación cinética, porque es a través de los movimientos, ¿no? O kinésica también. Entonces, como dice ahí en la infografía, cuando empleamos las palabras hay comunicación verbal, ¿no? Los seres humanos, ojo. Y si lo hacemos a través de gestos, señales, la comunicación es no verbal. Básicamente es eso. Ahora, la comunicación es un sistema, y como todo sistema tiene partes. Y las partes son los elementos de la comunicación, que son 6, como ves ahí. El primero es el emisor, ¿no? El emisor, que es un proceso por el cual la persona va a transmitir la información, ¿no? Es el que se encarga de codificar el mensaje, codifica. Es el emisor, ¿no? Es el hablante, es la persona o grupo también de personas que transmite el mensaje, es la fuente, es el orador. Luego tenemos al receptor, ¿no? Que es la persona que recibe la información, es el oyente, es el que descifra el mensaje, es el decodificador. Mientras el emisor es el codificador, el receptor es el decodificador, porque tiene que interpretar el mensaje a través de sus sentidos. Luego está el propio mensaje, ¿no? Que es la información que se transmite y es el contenido, las ideas, los pensamientos, los sentimientos que va a evocar, va a manifestar el emisor, y se traduce en términos de conducta, ¿no? Y va a ser determinado por los sentidos. Siguiente, tenemos al código, que es un sistema que usa sonidos, gestos o lenguajes. Es un sistema de signos. Recuerda que el código es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque es básicamente la lengua en la cual se va a comunicar tanto el emisor y el receptor. Esta lengua debe ser compartida entre estos dos elementos, ya que si esta lengua no es conocida,
o por el receptor básicamente, no se va a producir la comunicación. Bien, entonces tenemos el quinto, que es el canal que es el medio por el cual se transmite el mensaje, es el portador del mensaje, es un conducto, ¿no? Y puede ser una hoja de papel, puede ser el mismo aire o las ondas sonoras, el teléfono, cualquier medio físico donde tú estés colocando tu mensaje. Finalmente tenemos el contexto, ¿no? Que es también conocido como la realidad, que es el entorno físico o social donde se realiza el acto de la comunicación. Bien, entonces ese sería el primer tema a estudiar. Bien, chicos, continuamos con nuestro segundo tema, que son el lenguaje, las funciones, que más adelante las vamos a ver. Esta vamos a ver solo las características. ¿Qué tienes que saber sobre este tema? Tienes que conocer que el lenguaje es una capacidad, ¿no? Una capacidad innata que poseemos los seres humanos para poder transmitir nuestros pensamientos, nuestras ideas por medio de la lengua, ¿no? Es algo que nos diferencia de los animales, ya que ellos no poseen esta capacidad única y especial que tenemos los seres humanos, ¿no? Gracias al lenguaje nosotros nos podemos comunicar, pero haciendo uso de nuestra naturaleza sonoro articulada, es decir, a través del habla. Vamos a leer la definición que vemos ahí. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana que se caracteriza por el uso intencional de signos y se concreta mediante el habla. Es demasiado complejo para que sea manejado por cualquier otra especie, ¿no? Ya gracias a la evolución nosotros podemos comunicarnos. Muy bien. El lenguaje posee las siguientes características, ¿no? Ahí vemos una pequeña memotecnia, donde he puesto la memotecnia de Rubí, ¿no? Para que ustedes recuerden las características. Es racional, es universal, es biarticulado e innato, ¿no? El lenguaje es racional porque usa la razón para combinar todos nuestros signos, lo que nosotros queremos manifestar o comunicar. Nosotros tenemos que usar la razón, ¿verdad? Porque nosotros pensamos antes de hablar, nosotros sabemos lo que decimos, entonces tenemos que manifestar que una característica es la racionalidad del lenguaje, ¿no? Bueno, y vemos, ¿no? No es posible concebir su uso sin un proceso racional, que es lo que nos distingue de los animales, ¿no? Todos los seres humanos pensamos antes de hablar. Siempre pensamos, hasta en los sueños. Es cierto, chicos, nosotros nunca dejamos de pensar. Nuestro cerebro nunca deja de funcionar y siempre está en constante raciocinio. Pues nosotros somos seres racionales. Bien, el lenguaje también es universal, porque todos los seres humanos lo usamos, ¿verdad? Todos, no hay excepción, no hay persona que no use su lenguaje. Puede ser un tipo de lenguaje verbal, no verbal, hay diferentes formas de comunicarnos, pero nosotros usamos nuestro lenguaje, ¿no? Ahora, es biarticulado, doblemente articulado. ¿Por qué, chicos? En un video incluso le expliqué, porque las palabras, los signos que utilizamos son productos de una doble articulación, ¿no? Nosotros, como les dije al inicio, nosotros pensamos y luego hablamos. Nosotros pensamos en morfemas y hablamos en fonemas, ¿sí? Nosotros primero creamos, formamos lo que nosotros vamos a decir en nuestra mente, en nuestros morfemas, y luego lo manifestamos a través de los fonemas, lo hablamos, lo expresamos. Por eso que hay una doble articulación o biarticulado, son sinónimos. Finalmente tenemos la capacidad innata del ser humano de poder comunicarse, ¿no? Es por eso que nosotros vamos a decir que es una capacidad innata, una capacidad nacida, propia, ¿no? Nuestra propia conciencia se expresa, nosotros hemos nacido con esa capacidad. Entonces ahí también podemos ver la memotecnia que hemos usado, ¿no? Pueden recordar a través de las novelas, si la han visto, Rubí, o pues de la piedra preciosa que es para usar la memotecnia. Bien, chicos, ese es el segundo tema. Ahorita continuamos con el tercero.
Bien, chicos, continuamos con nuestro repaso, esta vez con el tema de funciones del lenguaje. Bien, antes de empezar, vamos a recordar que el lenguaje, bueno, es una capacidad, ya hemos hablado en el tema anterior, que del ser humano para poder comunicarse, que presenta características como que es racional, universal, biarticulado e innato. Pero, ¿qué función cumple en la realidad social esta capacidad? O sea, ¿para qué nos comunicamos? ¿No? Entonces, existen diversas funciones y el ser humano las va a utilizar de acuerdo al propósito que él elija, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a comunicar, sí, pero el ser humano va a elegir por qué se va a comunicar y en qué momento va a comunicar y cómo va a hacer uso de esta facultad que tiene del lenguaje. Por eso que existe el tema de las funciones del lenguaje, ¿no? Que básicamente son los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le da al lenguaje al momento de comunicarse. Tenemos ahí 6 funciones del lenguaje, ¿verdad, chicos? Muy bien. A ver, tenemos que recordar que han sido numerosos los pensadores que se han cuestionado acerca de las funciones del lenguaje, cuestionándose para qué sirve, ¿no? Pensadores, lingüistas, filósofos como Platón, Inicio, Carl Buehler, Roman Jakobson. ¿Verdad, chicos? A ver, Platón fue el iniciador de todo, ¿no? Que él consideraba que el lenguaje era un instrumento, ¿no? La lengua era una herramienta, un instrumento, y él va a iniciar y va a presentar los 4 elementos fundamentales de la comunicación, como el emisor, el receptor, el mensaje, y otro que él añadió que eran las cosas del mundo, que ya luego se elimina. Luego Carl Buehler, el lingüista alemán, va a ser el que va a considerar que el lenguaje era una herramienta y él va a enriquecer los elementos de la comunicación, añadiendo la función expresiva, representativa, apelativa, ¿no? Le va a añadir una función a cada elemento. Luego está Roman Jakobson, quien va a considerar que el lenguaje tiene un vínculo con la literatura y va a añadir la parte poética y lingüística. Cositas, datitos que tienes que recordar. ¿Sí? Entonces ya, básicamente ya en la actualidad las funciones del lenguaje son 6. Expresiva, apelativa, referencial, fáctica, poética y metalingüística, ¿no? Vamos primero con la referencial. La referencial también es conocida como representativa o denotativa y va a poner énfasis al elemento de la comunicación del contexto, ¿sí? Del contexto. Bueno, la función referencial va a resaltar cuando se pone énfasis en la información, ¿okay? En la información que está sucediendo en ese momento y te va a transmitir lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que se da en los noticieros, ¿no? Cuando dicen la Tierra se ha distanciado del Sol, te está dando una función referencial porque simplemente te está manifestando acontecimientos. O en un libro, ¿no? Sobre animales, el gato es un felino, simplemente te está dando información, mera información. Entonces es una función referencial. Es el acto de la comunicación que está centrado simplemente en el contexto, en lo que está pasando. Luego tenemos la función apelativa o conativa. La función apelativa o conativa va a poner énfasis en el receptor. Está orientada hacia el destinatario, o sea, hacia el receptor. Esta función tiene como finalidad la de mover la voluntad del receptor, o sea, de poder modificar su comportamiento para que pueda cumplir algún mandato, algún pedido. Y se va a dar siempre, en su mayoría, con interrogantes, pero a veces no necesitan de esos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿podrías callarte? ¿No? Una manera de poder cambiar la actitud del receptor. O algún anuncio que veas ahí en un hospital o en un centro público, ¿no? Prohibido fumar, ¿no? O algún mandato que te haga, por ejemplo, tu familiar en la casa, ¿no? José, cierra la puerta, ¿no? Está tratando de una función apelativa, intenta cambiar la conducta del receptor,
¿no? Como un tipo de mandato, ruego, pedido. Bien, luego tenemos la función expresiva o emotiva, que va a poner énfasis en el emisor, pues el emisor mismo, se va a va a manifestar su mundo interno, su lado emocional, es la función más subjetiva, ¿no? Cuando él habla, ¿no? Da un punto de vista, por ejemplo, cuando come algo y dice, estuvo delicioso, o cuando se molestan, ¿no? Y dice, ay, no soporto estar en este lugar, ¿no? Entonces, no soporto la cuarentena. Bueno, entonces esa es la función expresiva, ¿no? Cuando das a conocer tus emociones. Ay, mísero de mí, ¿no? Ay, qué gusto de verte. El emisor está dando a conocer sus emociones. Luego tenemos la función metalingüística, que es la que se centra en el código, es la función que está orientada hacia el código, en la que nosotros usamos el mismo lenguaje, ¿no? Para hablar acerca del lenguaje, ¿no? Es lo que estoy haciendo en estos momentos, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos la palabra fluido tiene dos sílabas, fluido, ¿no? Estamos usando nuestro lenguaje con un fin teórico, ¿no? O también cuando hablamos para autorregular nuestra comunicación o tenemos algún vicio. Por ejemplo, cuando decimos mamá, se puede decir beodo, ¿no? Entonces ahí te ponen énfasis a tu función metalingüística porque estás preguntándote a ti mismo sobre tu propia lengua. Bien, la función poética. La función poética también es conocida como estética, ¿no? Y está orientada hacia el propio mensaje. Esta función se manifiesta cuando observamos algunos recursos expresivos, o sea, nosotros usamos nuestras figuras literarias, ¿no? Nuestros recursos para poder adornar el mensaje. Se usa más en la literatura porque se usa como objeto de belleza en nuestro mensaje. También en los refranes, o por ejemplo cuando decimos un pequeño verso, ¿no? Por ejemplo de Pablo Neruda. Te recuerdo como eras en el último otoño, eras la boina gris y el viento en calma, ¿no? Bien chicos, ahora vamos con el último, que es la función fáctica o de contacto, que está orientada hacia el canal, y que esta función se manifiesta cuando empleamos el lenguaje para prolongar la comunicación. O sea, cuando tú te estás comunicando con alguien y de repente por teléfono, ¿no? Esa persona no te escucha, le dices, oye, ¿me estás escuchando? ¿Me estás prestando atención? O, aló, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Verificas tu canal, ¿sí? Verificas tu canal. O también cuando inicias una conversación, como por ejemplo, hola, ¿cómo estás? O bienvenidos sean todos a esta reunión, ¿no? Estás iniciando una conversación, también estás poniendo énfasis en tu función fáctica. O cuando mantienes la conversación en una presentación con el micro, por ejemplo, dicen 1, 2, 3, probando, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Bueno, eso pues, ¿no? Bien chicos, entonces ese sería nuestro tema de repaso sobre funciones del lenguaje básico sencillo. Ahora continuamos con el siguiente tema. Bien chicos, continuando con nuestro tema de repaso, esta vez con planos del lenguaje. Nosotros ya hemos visto en el tema anterior que el lenguaje no es una capacidad exclusivamente humana, que presenta características, recordando la memotecnia Rubí, que es racional, universal, biarticulado e innato. Bueno, yo sé que tú recuerdas a Ferdinand de Saussure, ¿verdad? Este lingüista, quien va a añadir la dicotomía del lenguaje, ¿no? El lenguaje también es dicotómico, ¿por qué? Porque presenta dos planos, ¿no? El plano de la lengua y el plano del habla, dos elementos fundamentales muy importantes para el lenguaje que juntos le dan valor al lenguaje, ¿no? La lengua, que es un conjunto de signos, reglas que están a disposición de todos los hablantes de un idioma, y el habla, que es el uso de la lengua. Vamos a ver acá sus características que son 5 y hasta se oponen estas características, ¿no? Mientras la lengua es un código, pues es un sistema de signos convencionales, ¿no? De una comunidad, son las reglas, ¿no? Por ejemplo, nosotros que pensamos que usamos la lengua española, ¿no? Tenemos nuestro código es el español. Nosotros tenemos que cumplir ciertas reglas, ciertas normas,
¿no? Dispuestas por una comunidad para poder comunicarnos y usar nuestra lengua. Y el habla es el uso de este código, no es el acto, la acción de poder pronunciar, ¿no? nuestra lengua a través del habla. Luego tenemos la siguiente característica de que la lengua es casi fija. ¿Por qué casi fija? Nosotros ya hemos visto también en teorías anteriores que la lengua funciona como un ser vivo, ¿no? Que nace, crece, se reproduce y muere. Puse de ejemplo el latín, ¿verdad? El latín es una lengua que ya no existe. Es por eso que es casi fija. ¿Por qué? Porque no perdura en el tiempo, ¿no? Mientras que el habla es variable, ¿no? Variable, ¿por qué? Porque la va a usar cada individuo. Es la acción de cada individuo. Y también dentro de esta característica que es variable, también podemos añadir que es efímera, ¿no? Que muere. Porque es como la acción que tú realizas al momento de hablar, tiene un inicio y un final, ¿no? La acción se da en el momento, en la acción de cada individuo. Muere, es efímera. Bien, otra característica de la lengua es que es teórica. Como ya te he dicho, ¿no? Es un conjunto de reglas gramaticales, ¿no? Dentro de esas reglas tenemos las reglas ortográficas, de los signos de puntuación, la regla general de tildación, la tilde diacrítica, etcétera. Una infinidad de reglas que tenemos al momento de nosotros usar nuestra lengua. Y el habla es práctica, ¿no? Porque es el uso de todas esas teorías, todas estas reglas gramaticales que deben de ser cumplidas, ¿no? Para nosotros poder mejorar día a día nuestro vocabulario y prevalecer la existencia de nuestra lengua, de nuestro idioma. Otra característica es que la lengua es psíquica, pues esta está en un nivel mental, se localiza en el cerebro, ¿no? Es por eso que también he puesto ahí el gráfico de un cerebro, ¿no? Porque está en nuestra mente, psíquica es mental. Mientras que el habla es psicofisiológica, ¿verdad? Porque nosotros pasamos por un proceso para poder hablar, ¿no? El proceso del cual nuestra lengua va a tener que pensar y va a pasar un proceso de articulación a través de los aparatos fonadores, ¿no? Todo el diafragma, los pulmones, la laringe, nuestras cuerdas vocales, nuestra lengua, hasta nuestra propia saliva interviene en el proceso de nosotros poder transmitir o formar palabras, ¿verdad? Entonces es por eso que el habla es psicofisiológica, porque va a ser un proceso desde nuestra mente hasta la materialización de la lengua, que es el habla, ¿no? Va a ser todo un proceso. Muy bien. Otra característica de la lengua es que es social, ¿no? ¿Por qué? Porque es social, porque fue creada por una comunidad y ha sido creada con el fin de ser usada por una comunidad, por una sociedad. Y el habla es individual, ¿no? Porque nosotros, ¿no? Si bien es cierto, usamos una lengua que la compartimos con todos, nuestra manera de cómo usar esta lengua es peculiar, es distinta. Cada uno de nosotros en diferentes situaciones o como nosotros querramos, podemos usar nuestra lengua, ¿no? De diferente manera, porque poseemos distintos acentos, distintos dialectos, ¿no? Cada uno, no hay ser humano que no use su lengua, igual que otro ser humano, ¿no? Incluso hasta los gemelos usan de manera distinta su habla, se comunican de manera distinta, usan el habla de manera distinta, ¿no? Bien, chicos, entonces esa es nuestra clase en planos, ¿no? Vamos a prestar atención ahora para el siguiente tema. Bien, chicos, ahora vamos a continuar con el tema variaciones de la lengua. Bien, ahora nosotros sabemos que las lenguas experimentan distintos cambios, ¿verdad? Hemos hablado en el tema anterior que la lengua es casi fija, ¿no? Que no permanece en el tiempo. Las lenguas son heterogéneas, cambian, varían. Ahora, las lenguas van a cambiar por distintos factores, por distintos criterios, ¿no? Por ejemplo, en el criterio del tiempo,
¿no? La lengua va a tener una variación diacrónica. Diacrónica, ¿por qué? Porque va a sufrir un cambio por el tiempo, a través del tiempo. Luego tenemos la variación diatópica, que va a tener como criterio el lugar, ¿no? Porque la lengua va a cambiar de acuerdo al lugar donde se encuentre. Luego tenemos una variación diastrática. ¿Por qué? Porque la lengua va a sufrir una variación teniendo en cuenta el estrato social, diferentes factores, posición económica del hablante. Y la siguiente variación va a ser la variación diasfásica. ¿Por qué? Porque el propio individuo va a tener una voluntad de poder usar su lengua dependiendo de la situación comunicativa en donde se encuentre, ¿no? Entonces, vamos a hablar rapidito sobre cada criterio, ¿no? Primero tenemos el criterio del tiempo, que es la variación diacrónica, ¿no? Donde la palabra diacrónica viene del prefijo dia, que significa a través de, y crónica, que es del tiempo, ¿no? Las lenguas cambian o evolucionan y no se mantienen inalterables, ¿sí? Inalterables. Por ejemplo, la lengua, como les dije hace clases atrás, en la lengua del latín, ¿no? El latín es una lengua que la usaban en el Imperio Romano, pero la usaban personas que pertenecían a la nobleza o las personas de la iglesia o grandes funcionarios públicos. No lo usaba el pueblo usaba lenguas romances, ¿no? Entonces ya con el tiempo, ¿no? Y por el factor por número y masa, ¿no? Las lenguas romances desplazan al latín, ¿no? El latín se extingue, se elimina y prevalecen las lenguas romances, dentro de las cuales, ¿no? Están el español, el portugués, el italiano. Bien, ahora el siguiente factor es el factor del lugar o factor diatópico, el cual también tiene ahí su parte etimológica, ¿no? Etimológica griega, ¿no? Donde dia significa a través de y tópico significa lugar, ¿no? Lugar que tiene que ver con la ubicación geográfica, ¿no? Es decir, una lengua no se habla de la misma forma en todo un territorio, no se va a hablar distinto en diferentes territorios. Por ejemplo, acá en Perú sabemos que hablamos el español, pero nosotros compartimos nuestra lengua con otros países, ¿no? Otros países hispanohablantes, ¿no? Por ejemplo, la palabra niño, ¿no? Que sabemos que tiene como significado, ¿no? Que es un infante. Acá en Perú lo vamos a conocer como chibolo, ¿no? Sin embargo, en México se le va a conocer como chavo, en Venezuela como chamo o carajito, en Colombia como pelado, en Argentina como nene, en España como crío, ¿no? En Chile como cabritos. Entonces, nuestra lengua va a sufrir acá una variación diatópica, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a comunicar en diferentes dialectos. Vamos a usar una misma palabra, un mismo significado, pero con distintos significantes, con distintas palabras, ¿no? Entonces acá se va a ver el uso de los dialectos, que es la variación de la lengua según el lugar, el territorio, ¿no? Donde se usa esta lengua. Muy bien, continuamos entonces ahora con la variación diastrática, que tiene que ver con los estratos sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos nosotros hablamos de la misma manera la lengua, ¿no? Hay diferentes factores que van a influir en cómo nosotros nos vamos a comunicar. Estos factores pueden ser la edad, ¿no? Que es una variación cronológica, que, por ejemplo, los adolescentes al momento de querer buscar su identidad van a comunicarse de distintas maneras que sus padres o sus abuelos, ¿no? Entonces ahí va a haber una variación como un factor de la edad, ¿no? También la educación, porque la buena instrucción influye también en cómo nosotros nos comunicamos. También tenemos el factor del género, ¿no? Ustedes sabían, por ejemplo, que las mujeres usan un lenguaje, se dice, ¿no? Que las mujeres usamos un lenguaje mucho más culto, más variado, más estratégico y tenemos un mayor vocabulario que los hombres.
Bien, ahora dentro de este factor, el factor diastrático, están los niveles de la lengua, ¿no? Nosotros sabemos que existen tres: el nivel subestándar, estándar y superestándar. El nivel subestándar es el nivel más vulgar, el nivel donde se ve la escasa instrucción de los individuos, con errores ortográficos o la cacofonía, el queísmo, el diqueísmo. Y luego tenemos el lenguaje estándar, que es un lenguaje coloquial, el lenguaje que yo estoy usando contigo en estos momentos, ¿no? El lenguaje familiar, ¿no? Con los amigos, el que se usa. Luego tenemos el superestándar, que es un lenguaje de prestigio, ¿no? El prestigio de la lengua, es un lenguaje que se caracteriza por la buena instrucción y lo van a usar sobre todo en el campo científico, en el campo técnico, en el campo de la literatura también. Finalmente tenemos la variación diasfásica, que tiene que ver con la expresión, ¿no? El acto de la comunicación en diferentes situaciones, ¿no? Es por eso que se llama la situación comunicacional. Cada individuo va a elegir la manera en cómo va a hablar en diferentes situaciones, dependiendo el entorno de confianza o de la no confianza, ¿no? Si tú tienes confianza en un lugar, pues vas a comunicarte de una manera desenfadada, ¿no? Pero si tú no tienes confianza, pues de repente tu lenguaje va a ser de mayor cuidado al momento de poder comunicarte, ¿no? De repente vas a tener un habla más formal cuando de repente tu primer día de clases en la universidad, con tus docentes, con tus amigos, vas a cuidar mucho tu lenguaje, ¿no? Porque de eso depende mucho el lenguaje en esta carta de presentación ante la sociedad también. Ahora, va a tener también dentro de esta variación, va a haber un registro, ¿no? El registro que tú vas a usar es: si hablo de manera coloquial, es la decisión que tú tienes de hablar de manera coloquial o de manera formal, es una elección propia. Bueno, eso sería todo con respecto a este tema. Ahora, por favor, presten atención para el último que ya viene, que es fonética y fonología. Bien, chicos, continuamos con nuestro último tema, que es fonética y fonología. Muy bien, a ver, la lingüística es una ciencia que va a presentar diferentes ramas, ¿no? Tenemos una de ellas, es la rama de la fonética y la fonología. Como vemos ahí, la fonética y la fonología van a ser dos ramas de la lingüística totalmente opuestas. Mientras la fonología va a ser la ciencia que estudia los sonidos de la lengua, la fonética es la ciencia que estudia los sonidos del habla. La fonología tiene como mínima unidad el fonema y la fonética tiene como mínima unidad el fono, cada uno con diferentes características, ¿no? El fonema es abstracto, psíquico, mental, latente, virtual, latente. ¿Por qué? Porque están ubicados en nuestra mente, por eso que también repetimos ahí la imagen o el icono del cerebro. Luego, los fonos, sin embargo, van a ser la materialización, ¿no? Vemos que ahí están estudian los sonidos del habla, entonces van a ser más concretos, reales, sonoros, acústicos, audibles, patentes, ¿no? Porque podemos grabarlos. Entonces, los fonos entonces van a ser más reales, ¿no? Más audibles, en fin. Ahora, dentro de los fonemas, ¿no? Los fonemas nosotros sabemos que son limitados en número, ¿no? En el español, que es la lengua que nosotros estudiamos, nosotros tenemos 24 fonemas, dentro de los cuales están los 19 consonantes y las 5 vocales. Otra característica del fonema es que va a ser representado entre dos barras oblicuas. Recuerda siempre que los fonemas son representados entre dos barras oblicuas. Mientras que los fonos son ilimitados en número. ¿Por qué? Porque los fonos son la manera de cómo nosotros nos expresamos, ¿no? Nosotros nos expresamos a través del habla, pero con diferentes dialectos. Y los dialectos son varios, ¿no? Y no solo van a tener que ver los dialectos, ¿no? Sino también la forma en cómo nosotros nos comunicamos con nuestras diferentes limitaciones, ¿no? También los idiolectos, los sociolectos tienen mucho que ver para que se produzca una variación en la parte fonética, ¿no? Por eso que los fonos son ilimitados y están representados entre corchetes. Muy bien, ahora vamos a ver aquí las clases de fono.
Bien, nosotros sabemos que usamos, ¿no? La voz, que es una característica muy especial que poseen los animales también, pero también los seres humanos usamos la voz, ¿no? El sonido, pero lo usamos a través del habla, ¿no? Todo empieza cuando el aire que sale de los pulmones y sube por la tráquea hasta la laringe, que es un órgano pequeño y hueco que está localizado en la parte superior del cuello, ¿no? En su interior hay dos pliegues delgados que son conocidos como las cuerdas vocales, que se mueven ligeramente para estrechar y ensanchar este espacio que existen entre ellos y que da paso al aire que viene desde nuestros pulmones, que son impulsados por el diafragma y que entran en las cuerdas vocales, ¿no? Y que al momento de vibrar nuestras cuerdas vocales van a producir lo que es el sonido, lo que es la voz, ¿no? Entonces esta voz se van a manifestar, ¿no? En los seres humanos a través de consonantes y a través de vocales, ¿no? Nosotros sabemos que las vocales son 5 y según la abertura de la boca se van a dividir en vocales abiertas y vocales cerradas. Las abiertas son la A, E, I, O y las cerradas son la I y también la U, ¿no? Se dicen así cerradas, pero ya sabemos que no son completamente cerradas, que son ligeramente más cerradas que las abiertas, ¿no? Entonces, esa sería la teoría. Ya. Luego vamos a ver ahí un pequeño gráfico, ¿no? Donde está la clasificación de las vocales según la posición de la lengua, ¿no? Según la posición de la lengua, la A va a ser baja central, abierta baja central, la E va a ser abierta media anterior, la O va a ser abierta media posterior, la I va a ser cerrada alta anterior y la U va a ser cerrada alta y posterior. Bien, ahora también tenemos las consonantes, ¿verdad? Las consonantes se van a dividir según la vibración de las cuerdas vocales, según el modo de articulación y según el punto de articulación, ¿no? Según la vibración de las cuerdas vocales van a ser estas sonoras o sordas. Ya sabemos que sonoras son todas las vocales, ¿no? Y según el modo de articulación, las consonantes van a ser oclusivas, fricativas, africadas, nasales, laterales, vibrantes simples y vibrantes múltiples, ¿no? Según el modo de articulación, que es la postura de los órganos que intervienen en la producción del sonido. Y según el punto de articulación, las consonantes van a ser bilabiales, que es cuando los labios se tocan, labiodentales, que son cuando el labio inferior y los dientes se tocan, dentales, que son cuando las lenguas de atrás y los dientes superiores chocan, interdentales, cuando hay una fricción entre la lengua con los dientes, alveolares, cuando la lengua va sobre la raíz de los dientes superiores, palatales, cuando la lengua y el paladar chocan en la parte de arriba, ¿no? La lengua y el paladar de arriba chocan, y velares, cuando la lengua y el velo del paladar choca, el velo que es lo que está atrás de la garganta, el velo del paladar. Muy bien, entonces esa sería la parte de las clases de fono, ¿no? Recuerda por favor repasar esta teoría con el material que ya tienes en el Classroom. Muy bien, ahora la fonología ya hemos visto, ¿no? Que es la ciencia que estudia los sonidos de la lengua, y estos son los fonemas, ¿no? Los fonemas se van a dividir en segmentales y los suprasegmentales. Recordarás lo que te conté sobre la regla, ¿verdad? Los fonemas segmentales son los que se encuentran en el segmento, ¿no? Nosotros ya sabemos que nosotros hablamos por momentos, ¿verdad? De una manera lineal, por momentos. Entonces, cuando nosotros hablamos, decimos primero alguna consonante o una vocal, no lo decimos todo de golpe, sino que lo decimos por momentos. Por ejemplo, en la palabra puerta, nosotros primero arrojamos el fonema P, luego la vocal U, E, R, T, A, ¿verdad? Por momentos, ¿no? Dentro de los segmentales sabemos que existen las 5 vocales y las 19 consonantes, ¿no? Esos son los segmentales. Luego están los fonemas suprasegmentales, que son los elementos que acompañan a los fonemas segmentales y que van a repercutir en ellos, ¿no? Son de vital importancia porque los afectan tanto en el sonido como en la entonación, también dependiendo de esto vamos a nosotros como receptores poder identificar si el emisor
tiene algún tipo de la parte sentimental, las emociones, los sentimientos en todo, un todo, ¿no? Entonces los suprasegmentales son el acento y el tono. Muy bien. Y aquí te presento el cuadro que ya hace una semana lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos practicado. Y bueno, en el examen va a venir simplemente que me representes alguna palabra a través de fonemas, ¿no? Ya sabes que debes usar las barras oblicuas. Otro tip que te quería dar, recuerda que la H es un grafema sin fonema, que el fonema X va a sonar como la K y la S, ¿no? El ejemplo que te di de examen, me parece. Otra cosa es que también tenemos ahí los famosos alófonos, ¿no? Alófonos que son el fonema I, el fonema U, el fonema K, B, Z, R, S, G y J son alófonos. ¿Por qué? Porque un mismo fonema representa dos grafemas, dos o más grafemas. Entonces eso se lo conoce como los alófonos. Otra cosa es que debes de representar en el momento de graficar tú los fonemas la acentuación prosódica, ¿no? La acentuación prosódica va a ir a partir de dos sílabas, ¿no? Si la palabra tiene una sílaba, no le puedes colocar un acento prosódico porque se sobreentiende que esa es la sílaba tónica, pero si tiene ya más de dos sílabas, sí le tienes que colocar el acento prosódico. Bueno, entonces... Bien chicos, entonces este sería el repaso del lenguaje de los temas que hemos visto, ya según el temario, el cual se va a tocar en el examen final, que va a ser en la próxima semana me parece. De repente voy a tomar alguna prueba, ¿no? Alguna prueba como tipo una práctica, ¿no? Para que veas cómo está tu nivel para el examen final. La actividad que voy a dejar para este repaso es que elabores un esquema de cualquiera de los temas que hemos visto en este repaso y lo presentes vía Classroom, ¿no? Por foto. Por ejemplo, aquí una compañera ya había elaborado su esquema, ¿no? Lo cual había puesto en el cuaderno. Ella usó el tema de fonética y fonología, ¿no? Por ejemplo, de esa manera lo puedes hacer, un esquema. Hay diferentes tipos de esquema, ojo. Bien chicos, eso sería todo. Cuídense, adiós, buena suerte en los finales.